vamos a trabajar el tema que a mí me asignaron es Biblia, Teología y Traducción. Entonces, vamos a tratar de hacer como articular estas tres palabras para lograr hacer un concepto que una las tres cuestiones. Porque si las trabajamos por separado puede producir un poco de problema. Es decir, desde mi punto de vista creo que no puede haber Biblia sin teología y no puede haber Biblia sin traducción, pero no podemos hablar de una traducción bíblica, sin Biblia, y tampoco podemos hablar de una traducción sin teología. Entonces, desde mi consideración, creo que trabajar estos tres términos por separado puede producirnos problemas. Entonces, tratemos de unir los tres. Pero para unirlos tenemos que saber qué significan cada uno, si no, ¿cómo vamos a unirlos? Entonces empecemos con estas dos. Bueno, empecemos definiendo qué es Biblia. Hay dos personas, dos voluntarios que me quieran decir qué es Biblia o qué es la Biblia, o qué piensan que es la Biblia. ¿Palabra de Dios? La palabra de Dios. Es la revelación de Dios. Es la revelación de Dios. Bueno, las dos respuestas están bien, pero las dos respuestas también están mal. Y vamos a ver por qué ahorita. Vamos a entender. Y empecemos viendo estas dos citas. La primera aparece en Job 11:7 y dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Son dos preguntas que quedan abiertas. Y luego tenemos una cita en Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, la pregunta que queda abierta en el texto de Job se cierra en Juan. Es decir, sí podemos conocer a Dios. Y para eso es la Biblia, por eso les digo, es decir, sí es la palabra de Dios, sí es la revelación, pero tenemos que ver cómo entender ese término de la palabra de Dios y ese término de la revelación. Entonces, el ser humano puede obtener un conocimiento adecuado acerca de Dios para la realización del propósito divino en su existencia. Es decir, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, no nos acercamos como un libro de matemática. Es decir, no pretendemos encontrar ahí las reglas para ganar un examen de geometría, de aritmética, de cálculo. No nos acercamos al texto bíblico para encontrar una explicación científica de lo que es el mundo. Nos acercamos al texto bíblico para encontrar la forma en que el ser humano puede relacionarse con su Creador. ¿Estamos bien ahí? Entonces, desde esa perspectiva, la Biblia sí es la palabra de Dios. Desde esa perspectiva, la Biblia sí es la revelación de Dios. Pero no es solo eso, queda incompleto. El siguiente punto dice: este conocimiento, es decir, el conocimiento adecuado acerca de Dios, solo puede adquirirse mediante la divina revelación que de sí mismo ha hecho Dios, y lo adquirirá quien acepte esa revelación con la fe de un niño. ¿Hasta ahí vamos bien? Es decir, todos manejamos esas ideas. Es decir, para acercarnos a Dios necesitamos ser como niños. Todo lo comprendemos muy bien, pero sigue quedando abierta la cuestión que yo les decía al principio. Su respuesta está bien, pero también está mal, y vamos a ver por qué. Entonces, empecemos hablando de dos cuestiones. La teología bíblica reconoce que hay dos revelaciones que Dios ha hecho al ser humano. Está la revelación natural y está la revelación especial. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La revelación natural, por tanto, es extrabíblica. Es decir, no está contenida en el texto bíblico. ¿Por qué? Y leamos en Salmos 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que al acercarnos al ver las maravillas de la creación de Dios, podemos tener cierto conocimiento
de Dios. Es decir, cuando uno mira las bellezas de la naturaleza, dice, o algo inteligente creó todo esto, o el azar de verdad es demasiado bueno para haberlo realizado. Pero dejarnos ir por la suerte del azar creo que es un poco complicado. Por eso hablamos de una revelación natural, una revelación extrabíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos, de todos los lugares, de cualquier momento histórico, han tenido algún conocimiento de Dios. ¿Estamos ahí? Por eso, cuando hablamos de que la Biblia es la revelación de Dios, sí es cierto, pero no se agota solo en ese contexto. Y también en Romanos 1, 19 y 20 dice, porque de lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Es decir, la creación como tal ya es una revelación de Dios. Es decir, el hecho que nosotros existamos, que hayamos sido formados, que veamos la naturaleza, los animalitos, quiere decir que Dios ya se ha revelado al ser humano. Por eso tenemos que tener la noción de una revelación natural, extra bíblica. ¿Vamos ahí? Bueno, entonces, si hay una revelación natural, tiene que haber una revelación que no sea la revelación natural. Y entonces a esta, en lugar de llamarle sobrenatural, vamos a llamarle revelación especial. Y vamos a ver por qué. Y esa revelación sí es una revelación intrabíblica, es decir, sí está contenido en el texto que nosotros llamamos Biblia. Y ahí es donde entra la respuesta de ustedes, es decir, ahí sí están bien, es decir, hablar de que la Biblia es la palabra de Dios, estamos en lo cierto. Que es la revelación de Dios, estamos en lo cierto. La revelación especial entonces es la manifestación sobrenatural, intrabíblica, que Dios ha hecho a los hombres, de sí mismo y de sus designios salvíficos. Y eso es importante, que lo tengamos bien claro, que en la Biblia siempre nos vamos a acercar para conocer los designios salvíficos de Dios para el hombre, que era lo que les decía al inicio, es decir, la Biblia está para eso, es decir, cuando nos acercamos al texto bíblico, el texto bíblico nos informa de que hay un creador del cual nosotros somos sus criaturas y que Él desde la misma fundación del mundo ha hecho un plan salvífico para el ser humano. ¿Estamos claros ahí? Y que ese plan salvífico se ha consumado ¿con quién? Con Jesucristo. Con Jesucristo. En el lenguaje bíblico se designa frecuentemente, es decir, esta revelación especial se designa con la expresión palabra de Dios, en la que Dios se ha exteriorizado y se ha mostrado a los hombres para atraerlos a la comunión con Él. Entonces aquí ya tenemos que ver alguna cuestión bien interesante, porque no todo en la Biblia es estrictamente palabra de Dios. ¿Estamos claros con eso? Es decir, los momentos en que Dios se le ha revelado al ser humano son los momentos que podemos llamar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. No estamos de acuerdo. ¿Perdón? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Yo creo que lo que dice 1 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Claro. Aún aquellas cosas que, como explicaba el hermano Fernando, no necesariamente y éticamente estamos de acuerdo con ellas, pero Dios quiso incluirlas dentro de la relación como algo que no se debe hacer, por ejemplo, en el caso, un ejemplo que no se debe seguir ni imitar. Claro. Sin embargo, está ahí, inspirado por Dios, puesto ahí para nuestra enseñanza. Sí, yo estoy de acuerdo también con eso. Y vamos a dejarlo ahí entre paréntesis. Yo no estoy diciendo que esté equivocado. Vamos a dejarlo entre paréntesis y vamos a responder esa duda más adelante. Pero dejémoslo ahí. Entiendo su punto y
Me imagino que más de alguno también está pensándolo desde la misma perspectiva, pero vamos a ver a qué es lo que me estoy refiriendo. Gracias a una decisión enteramente libre, es decir, a Dios nadie le torció el brazo para que Él se revelara. Es decir, Dios, como Él es todo amor, decidió revelársele al ser humano. Es decir, ningún ser humano lo obligó a Él a revelarse. Dios quiso revelarse. Dios ha desvelado a los hombres el camino de la salvación eterna. Se ha manifestado a sí mismo y al misterio de su voluntad. Es decir, ¿quién obligó a Jesús a encarnarse, al Hijo a encarnarse en Jesús para salvar al hombre? Nadie. Ha sido un entero amor de Dios para el ser humano. Bueno, eso sería Biblia. ¿Alguien dijo? ¿No? Bueno. Teología. ¿Qué es teología? Es el estudio del dato revelado de Dios. A ver, ¿en dónde está revelado? ¿Cuál es el dato revelado de Dios? El texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que en el texto bíblico está revelado Dios mismo. La teología, denominada ciencia de la fe, relaciona como tal la ciencia y la fe, aunque como ciencia de la fe es una ciencia muy especial o original, por razón de su objeto y de sus métodos. Toda ciencia está formada principalmente por un objeto de estudio. En este caso, la teología tiene por objeto de estudio la revelación de Dios. Y si la revelación de Dios está en la palabra de Dios, es decir, el teólogo fundamentalmente estudia la Biblia. Entonces, algunos tenemos un título universitario de licenciados en teología. Eso no nos hace teólogos. Nos hace teólogos acercarnos al texto bíblico a buscar lo que Dios tiene para el ser humano. Entonces, si ampliamos esa significación, ustedes cada vez que se sientan a estudiar el texto bíblico y tratan de encontrar las verdades eternas de Dios en el texto bíblico, están haciendo teología. Por eso la importancia de informarnos lo más que podamos de las cuestiones que tienen que ver con el texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, cualquiera que esté hablando de Dios está haciendo teología. Puede ser buena teología, puede ser mala teología. Algunos solo hablan de Dios para confundir a la gente. Están haciendo teología, están hablando de Dios. Entonces, lo que necesitamos es tratar de hablar de Dios de la manera en la que el texto bíblico nos dice que Dios se ha mostrado a los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, la teología pretende, y aquí es donde entra la tercera palabra que estamos trabajando en este curso, la teología pretende traducir la realidad de la revelación y de la fe al conocimiento humano. La palabra o lenguaje, es decir, la teología lo que trata de hacer es expresarla, manifestarla y mostrarla. Entonces aquí ya tenemos las tres palabras: Biblia, teología y traducción. Entonces, este curso, digamos como se los presenté al inicio, estaba formado por tres palabras. Y yo les decía que puede haber un error al confundir o tratar de separar las tres palabras. ¿Por qué? Porque pensamos que al unir esas tres palabras estamos hablando de un proceso. A ver, un proceso tiene un inicio y tiene un final. Entonces, cuando hablamos de esas tres palabras, Biblia, teología y traducción, por lo general pensamos en un proceso en el cual la Biblia estaría al inicio, luego vendría la teología y en tercer lugar vendría la traducción. Es decir, dejamos la traducción como, bueno, ahí es como el último apartado, ¿verdad? Digamos, y como mientras más alejado esté de la Biblia, entonces no importa y todo eso. Eso es un error. Eso es un error. Y vamos a ver por qué. Entonces, yo lo que les propongo es que lo miremos desde esta perspectiva.
como un diagrama de dos elementos, formado, digamos, miremos aquí, por dos polos que sería Biblia y teología, que es un polo, digamos, es un diagrama dinámico, como lo indican las flechitas, que siempre está dando vueltas, y lo que posibilita unir Biblia y teología sería el fenómeno de la traducción. Y en cada uno de estos, digamos, para hablar de para hacer el paso de Biblia a teología, necesitamos ya hacer un proceso de traducción. ¿Por qué? A ver, miremoslo gráficamente. Cuando alguien se para a predicar sobre el texto bíblico, ¿qué es lo que está haciendo? Teología. Está haciendo teología, pero así cotidianamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está explicando el texto bíblico. Está explicando el texto bíblico. Es decir, por eso hice un ciclo ahí que no se cierra. ¿Por qué? Digamos que el predicador está parado en eso. Lo que él está haciendo es llegando al texto bíblico para encontrar la verdad revelada de Dios en el texto bíblico, y entonces lo que quiere hacer es teología. Con su teología le va a enseñar a las personas. Para que él pueda hacer esto, él ya ha hecho una traducción del texto bíblico para lo que él comprende. Pero, y por eso es esta cuestión del ciclo, si yo como predicador, cuando hago mi traducción del texto bíblico, la hago mal, al que me está escuchando, el texto, el libro que llamamos Biblia, ya no le llega como la revelación de Dios. Por eso el peligro de los malos predicadores. Porque repiten versículos, pero no hacen la traducción necesaria y su teología está equivocada. Y cuando este ciclo regresa al que lo está escuchando, eso ya no es bíblico, aunque le diga 355,000 versículos. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver y vamos a tratar de responder la pregunta. Porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Vamos a ver. ¿Queda claro este diagrama? Es decir, siempre que nos acercamos al texto bíblico, hacemos traducción del texto bíblico. Aunque el texto esté en español y nosotros lo leamos en español, estamos haciendo una traducción del texto. ¿Estamos claros? ¿O no les parece? ¿Alguna duda con eso? Es más o menos como que si igualáramos traducción como interpretación, más o menos. Sí, más o menos. Lo que pasa es que también tenemos que ver que la traducción no necesariamente es de idioma a idioma, sino que es de cultura a cultura. Es decir, miren, hace poco llegó un amigo de mi hermano a mi casa, y él ya tiene una hija de 8 o 9 años, creo. Y mi papá le gusta coleccionar cosas viejas. Y tenía una máquina de escribir del año, qué sé yo, viejísima, de esas que son enormes. Y llegó la niña, mi papá la tiene en la sala como su tesoro más preciado. Llegó la niña y se puso a ver la máquina de escribir. Y se fue corriendo con el papá. Papi, ¿y esto qué es? Es una máquina de escribir, le contestamos todos, y no logró captar la idea. Entonces vino el papá. Y temporal le dijo, esas eran las antiguas computadoras. Y entonces ya la niña llegó y le dijo, ¡ah, qué fea! Es decir, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está haciendo un proceso de traducir de la cultura que nosotros tenemos con la cultura que ellos están viviendo. Entonces, por eso la traducción no solo es de idioma a idioma. Es decir, aquí no es que ustedes van ahorita a inscribirse para estudiar griego. Sería muy bueno que lo hicieran. Pero yo sé que por muchas cuestiones no se puede hacer.
Pero aún el texto en español tenemos que traducirlo. Primero traducirlo para entenderlo nosotros y luego la traducción para que lo entienda la gente a la que le estamos enseñando el texto bíblico. No es lo mismo explicárselo a universitarios que a niños de 6, 7 y 8 años, aunque sea el mismo pasaje bíblico. Entonces, que nos quede esto bien grabado, este diagrama de ciclo, es decir, si la Biblia, el texto que le llamamos Biblia, no le hacemos la traducción, nuestra teología es mala. Y si a eso le agregamos que no hacemos la traducción para las personas a las que les estamos enseñando, es doblemente equivocado lo que les podemos estar enseñando. Entonces, por eso siempre va a ser un ciclo dinámico que no se acaba, está abierto, siempre renovándose. Que es un lema también de la iglesia protestante. Iglesia reformada, siempre reformados. Si no podemos quedarnos cerrados. Bueno, punto de partida entonces. Eso fue solo la introducción. Punto de partida. La Biblia contiene la revelación de Dios. O la revelación de Dios está contenida en la Biblia. En el texto que llamamos la Biblia, el libro en sí. Bueno, pregunto, ¿cuándo sucedieron los hechos que narra la Biblia? A ver, ¿cuándo sucedieron los hechos que narra la Biblia? Vamos ahí distinguiendo épocas y todo eso. La creación, ¿en qué época sucedió? ¿Qué tiempo histórico? 5.000, digamos, 6.000, qué sé yo. No nos vamos a meter aquí a analizar. Después de la creación, ¿qué es lo que sucede históricamente? ¿Sí? ¿En qué época? La caída del hombre. ¿Sí? Quizás casi igual con la creación. Igual con la creación, bueno. Unos 200, 300 años de creación. Luego de todo eso, ¿qué es lo que sucede? Digamos, metamos ahí entre la caída y todo eso hasta Génesis. El reino. Hasta la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel, ¿qué viene? Éxodo. No. La época de Abraham. ¿En qué época estuvo lo de Abraham? ¿En qué año fue el Mundial de Brasil? Eso sí lo saben. Bueno. ¿Cuándo sucedieron los hechos que narra la Biblia? Aquí estamos hablando de categorías temporales. Tiempo. Miren, vayamos viendo esto. La época de los patriarcas, probablemente del año 2200 al 1700 a.C. Es decir, imagínense, si ya una niña de 7, 8 años tiene un desfase cultural con su papá de 35, 40 años, imagínense el desfase cultural que podemos tener con un texto que data de, por lo menos lo que está narrado en el texto, del año entre el 2200 y el 1700 antes de Cristo. ¿Y en qué año estamos nosotros? Eso sí tienen que saberlo, ¿verdad? Si no, sí. Es decir, casi 4.000 años de diferencia. Donde el griego, el hebreo que se hablaba en esa época, ni siquiera es el hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento. Es decir, hay un desfase cultural tremendo y temporal. Luego está el éxodo de Egipto. Digamos que en la era de los patriarcas se cuenta el ingreso a Egipto. Luego está el éxodo de Egipto entre 1550 y 1200 a.C. Luego el período de los jueces, que está entre el 1200 y el 1050. La monarquía, que incluye Saúl, David y Salomón hasta el año 931. Y miren, en esta época de la monarquía es donde se conocen las pruebas arqueológicas de los textos más antiguos escritos por el pueblo de Israel. Anteriormente, digamos con fecha anterior a esta época, no se conoce que Israel escribiera algo. Lo que quiere decir
que los hechos narrados en la época de los patriarcas fueron puestos por escrito hasta en esta época. Es decir, la misma escritura del Antiguo Testamento ya nos muestra un fenómeno de la traducción, ya sea de idiomas o cultural. Bueno, eso solo es para que nos contextualicemos un poco de lo que está sucediendo en el texto bíblico. Estamos hablando de tiempo. Bueno, ¿qué hay más? ¿En dónde sucedieron los hechos narrados en el texto bíblico? Aquí hay un pequeño mapa. Este sería el Golfo Pérsico, este es el Mar Rojo. Aquí sería Egipto. Y esto es el delta del Nilo. Aquí estaría la tierra prometida, Israel y todos esos lugares. Aquí está Siria y aquí está Babilonia. Ese es más o menos el contexto geográfico donde está sucediendo la actividad bíblica. ¿Cuándo se descubre América? 1524. Ahí se conquista, creo, 1492, muy bien. Hasta 1492 se supo que existía un lugar que posteriormente le llamaron América. Es decir, aquí ni tenían noción de que el mundo era redondo. Es decir, es una cultura totalmente distinta. El texto bíblico como tal, en hebreo o en griego, no fue escrito para guatemaltecos del año 2017. ¿Por qué? Porque hay un contexto histórico y un contexto geográfico específico donde se pusieron por escrito y donde sucedieron las cosas. Es decir, nosotros, ¿cómo le llamamos a los que tienen el pelo así amarillito? Les llamamos canches. En El Salvador les dicen cheles. Para nosotros los cheles, ¿qué son? Es decir, imagínense que el texto bíblico hubiese sido escrito por un salvadoreño y él quiere hablar de los canches y pone cheles. ¿Cómo tendría que ser esa traducción para nosotros? Como canches. Porque si ponemos cheles significa cualquier otra cosa. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del texto bíblico. Por eso, otra vez, la Biblia contiene la revelación de Dios. Y vamos a seguir analizando eso. Otra pregunta. ¿Qué tipo de literatura contienen los hechos narrados en el Antiguo Testamento? ¿Qué tipo de literatura? Narrativa. Hay narrativa, que serían los libros históricos. Parábolas. Hay parábolas. Hay biografía. Hay poesía. ¿Qué más? ¿Qué tipo de literatura contienen los hechos narrados por la Biblia? Poesía, historia, sapienciales, o que hoy comúnmente llamaríamos filosofía, narrativa. Digamos, tenemos historias cortas que parecerían cuentos en el sentido del tamaño, ¿verdad? No en el sentido de que son ficticios. Tenemos cartas, que el Nuevo Testamento está lleno de cartas, y también tenemos un género literario que se conoce como evangelio. Cultura, creaciones culturales. Entonces estamos hablando de que el texto bíblico está escrito en tiempos históricos determinados, tiene culturas determinadas y está escrito en lugares específicos. ¿En qué idiomas se escribieron los hechos contenidos en la Biblia? Hebreo, un poquito en arameo y griego. Por eso no es casualidad que cuando a Jesús lo crucifican, ¿qué idiomas tenía
el anuncio que le pusieron en la cruz. Eso es lo que nos dice que en ese momento esos idiomas estaban en uso. Es decir, cuando se quiere hacer un escrito oficial hoy en día, ¿en qué idioma se escribe? Aquí en Guatemala, en español. Pero si lo queremos hacer internacionalmente, en inglés. Sí, son culturas. Por eso es que tenemos tantas palabras en inglés que las usamos en español. Estamos hablando de distintos lenguajes. Entonces, volvamos al punto de partida. La Biblia contiene la revelación de Dios. Entonces aquí ya vamos a empezar a responder esa pregunta o la duda que había ahí, que no estaban de acuerdo. Cuando hablamos de la Biblia como libro, estamos hablando de que es un libro con carácter histórico. Es decir, se ubica en un espacio y en un tiempo determinado. Cuando hablamos de la revelación de Dios, estamos hablando de que tiene un carácter ahistórico o no histórico. Es decir, que es universal, que es aplicable a todos los seres humanos, en todas las culturas y en todas las épocas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar en ese texto de carácter temporal lo que no es temporal. Por eso hablamos de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Es decir, lo que Pablo escribió, sí, Dios se lo inspiró. Yo lo creo, ustedes lo creen, no nos vamos a pelear por eso, porque todos lo creemos. Pero lo escribió en un contexto histórico determinado. Entonces lo que tenemos que hacer es leer a Pablo y desechar lo que es cultural, histórico y geográfico, y dentro de todo eso descubrir lo que realmente es revelación de Dios. No es que Pablo se haya equivocado, no es que el texto bíblico no sea la palabra de Dios, lo es, pero hay que escarbarle para encontrarle lo que realmente es universal y aplicable a todos los seres humanos. Porque yo les pregunto, ¿todos los seres humanos de cualquier cultura, de cualquier época, necesitan arrepentirse delante de Dios? ¿No los escucho? Sí. Sí, definitivamente. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Necesitan volverse judíos del primer siglo para responder a esa revelación de Dios? ¿Por qué no? Porque viven culturas diferentes. Dios se manifestó en la cultura judía, pero la revelación de Dios no es judía. La revelación de Dios es ahistórica. Sirve para todos los seres humanos en todo momento y en toda circunstancia. Por eso la Biblia contiene la palabra de Dios. Bueno, entonces, volviendo al ciclo que vimos al inicio, cuando hablamos de Biblia y hablamos de teología como el estudio del dato revelado de Dios, estamos haciendo cuestiones de traducción. En esas cuestiones de traducción tiene que ver el tiempo o la época en que fue escrito, el espacio o la geografía en la que fue escrito, la cultura y el lenguaje. Tanto para comprender el texto como para enseñar el texto a los que se los vayamos a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Entonces hablemos un poco de la cultura. Vamos a tener unos ejemplos al final. Cultura es ese todo complejo que abarca conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos que el hombre, él sería ser humano, como miembro de la sociedad, ha adquirido. A esto hoy en día le llaman mundos de significaciones u horizontes de significados.
Y vamos a ver en un ejemplo de traducción que vamos a hacer más adelante. Bueno, no vamos a traducir, les voy a explicar ahí unos elementos. Vamos a ver cómo la cultura de ese contexto y el lenguaje, si no tenemos bien claro lo que estamos leyendo, podemos tener una tergiversación de ciertos pasajes. Pero esa es cultura, es decir, no todos comprendemos o no todos nos explicamos la realidad del mundo de la misma manera. ¿Cómo se explica la realidad un mundo de significación que vive dentro del machismo? ¿Cómo se explica la realidad una persona que vive inmersa en un mundo donde se vive el machismo? Siempre poniendo al hombre como superior. Siempre el hombre va a ser superior. Entonces, si tengo 2 hijas y 2 hijos, solo dejo estudiar a los hijos. Las mujeres no, porque ellas sirven para cualquier otra cosa, menos para estudiar. Ahora yo les pregunto, ¿podemos defender eso desde el texto bíblico? Partiendo de la cultura en que fue escrita, sí. ¿Perdón? Partiendo de la cultura de la que fue escrita, sí. De la cultura. Ah, bueno, pero estamos hablando de la revelación de Dios. Podemos hablar de que los seres humanos pueden categorizarse como algunos superiores a otros desde la revelación de Dios. Porque en Cristo ya no hay ni esclavos ni libres, ni judíos ni griegos. ¿Y qué otras? Ni pobres ni ricos. Ni varón ni hembra. Si delante de Dios todos somos iguales. Entonces, eso es cultura. Es decir, tampoco es que el cristianismo se imponga como una nueva cultura, porque eso fue lo que trataron de hacer cuando conquistaron América. El cristianismo lo que hace es mejorar lo malo en las culturas. Es decir, no todos tenemos que vivir la misma cultura. Lo que tenemos que vivir, sí, es la revelación de Dios en la cultura en la que está. Por eso es importante separar una cuestión de otra. Cultura es lo que el ser humano ha hecho en el tiempo y en el espacio, dentro de un contexto específico. Toda cultura tiene sus propias leyes y tiene también sus transgresores. Una de las cosas que impresionó a los conquistadores cuando llegaron por lo menos al área de a lo que hoy es México, lo que les impresionó fue el sacrificio de seres humanos para sus dioses. Ellos no podían entender, es decir, yo no estoy diciendo que esté bien lo que estaban haciendo, pero era la cultura en la que estaban viviendo los aztecas. Desde una cultura que no concibe, digamos, del sacrificio de seres humanos para sus dioses, eso es, claro, también desde el cristianismo eso no se puede defender, pero digamos, para una cultura que lo ve como normal no es problema. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene sus propias leyes y tiene también sus transgresores. Por eso, en una cultura cristiana, vemos con recelo a aquel que se dice cristiano, pero vive haciendo negocios aprovechándose de las mordidas. ¿O no? Es decir, oír a alguien que justifique como bendición de Dios el hecho de que sus negocios van bien, porque cada vez que hace un negocio entrega mordidas a la persona con que va a hacer el negocio, eso no es cristianismo. Es decir, vive en una cultura del robo.
comienza a aflorar el sentido latente del mismo. Nunca debemos olvidar la importancia de preguntarnos si lo que era válido para los hombres y mujeres de ese tiempo sigue siendo válido para nosotros. ¿Estamos ahí? ¿O no estamos? Formas y significados. Todo idioma tiene su manera de expresar el significado, y esto hay que aceptarlo y respetarlo a la hora de traducir un idioma a otro. Hay que tomar en serio tanto el idioma original, del cual se traduce, como el idioma receptor, al cual se traduce. ¿Por qué se escribió el Salmo 23? A ver, ¿cuál es el Salmo del buen pastor? 23. ¿Por qué se escribió como un buen pastor? ¿Quién lo escribió? ¿David qué era? Es decir, su formación cultural y lo que él hacía influyó en el texto del Salmo 23. Ahora, ¿cuál es la teología del Salmo 23? Es decir, ¿qué es lo fundamental del Salmo 23? Cuidado de Dios. El cuidado de Dios por sus hijos. Es decir, si hubiese sido un futbolista David, ¿cómo lo hubiera escrito? ¿Se han pensado eso alguna vez? Si en lugar de ser pastor David hubiese sido un carpintero, ¿cómo habría sido escrito el Salmo 23? A ver, para nosotros, los cristianos, en pleno siglo, en pleno año 2017, no nos cuesta entender ese texto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ese mundo de significaciones del pastor y sus ovejas. Lo venimos oyendo desde pequeños. Dios es nuestro buen pastor. Vemos la figura del pastor como el pastor terrenal, digamos así, que se preocupa por sus ovejas en la iglesia. Entonces tenemos, digamos, como ese bagaje cultural para comprender ese texto. Pero ¿qué pasa, digamos, en un contexto donde esa figura o esa acción del pastor no es conocida? ¿Cómo tenemos que explicar eso? ¿Qué hubiese pasado si David, en lugar de ser pastor, hubiera sido navegante? ¿Cómo estaría escrito el Salmo 23? Y entonces ahí es donde estamos hablando. El texto bíblico contiene la revelación de Dios. Porque la revelación de Dios no es en sí el Salmo, sino el mensaje que nos sirve para todo momento y en todo lugar a partir de ese texto que está escrito en el Salmo 23. De que Dios nunca nos va a desamparar. Y va a estar en todo momento. Por lo menos yo sí lo creo. ¿Sí? Sí, tal vez algunos tenemos un toque de ideas, por ejemplo, que siempre se nos ha enseñado lo contrario, ¿verdad? Por un teólogo del siglo XIX, el teólogo liberal que propuso eso. Entonces, sin embargo, como lo estoy explicando, es más entendible. El detalle es que estuvimos viendo en la mañana que cuando la Biblia se aplica literal, sin tomar en cuenta los contextos, es un problema un poquito serio. Entonces, el fundamentalismo, ese legalismo que se nos trajo de prohibiciones en vez de principios de vida, nos crea este problema. Porque no se tomó en cuenta la necesidad de la traducción, como está explicando. No solo porque nos brinca la mente de traducción griego a español, ¿verdad? No, sino la traducción esta que es muy interesante de nuestro idioma a nuestro idioma, de nuestra cultura a nuestra cultura. Entonces, por eso es que tenemos un poquito de choque, ¿verdad? Porque se nos dijo, no, es la palabra, no contiene, porque se tomó así literal, ¿verdad?
A ver, lo que tenemos que dejar bien en claro es, ¿me presta su Biblia, por favor? Este es un libro. Este libro, si yo no lo leo por los ojos de que, con la fe de un niño, porque la fe de un niño me va a decir que, claro, aunque no existan pruebas científicas comprobables de que Dios creó el mundo, yo sigo creyendo que soy creación de Dios. No estoy diciendo que no haya, solo estoy poniendo el ejemplo. Es decir, ¿por qué? Porque decido aceptarlo con la fe de un niño. A ver, pero puede venir alguien que lo lea con la única razón de contradecir a su vecino que es evangélico y que le cae mal. Para él eso, el texto no es Biblia, no, sí es la Biblia, pero no es la palabra de Dios. Es palabra de hombres en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ejemplificar aquí. Que este texto llamado Biblia contiene, o si queremos llamarle, es la palabra de Dios. Es decir, pero es la palabra de Dios entendiendo todo lo que está en el fondo del texto bíblico. Es decir, yo no estoy diciendo que ahora ya no le digan que es la palabra de Dios, pero que lo entendamos en el contexto en el que lo estamos hablando. Es decir, que no todo lo que está ahí escrito literal, eso es lo que decían ahí atrás, tenemos que aplicarlo como tal. Hay que hacerle la traducción necesaria para comprender ese mensaje central, eso que es teológico, el estudio de la revelación de Dios. ¿Alguna otra cuestión? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿No? ¿Les paso ya el examen? No. Por medio de las palabras y sus significados hacemos referencia a objetos, sucesos, cantidades y cualidades, para mencionar solo algunas categorías semánticas importantes. Categorías de sentido. Miremos este ejemplo. Amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien. Eso no es quemar a la gente. Algunos en algún momento histórico así lo entendieron y por eso quemaban a la gente. La Edad Media así lo entendió y quemaron a todos los que eran herejes, brujos y que más cosas quisieran inventarse. Amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien. Esta expresión bíblica significa poner en vergüenza a alguien. No tiene nada que ver con quemar a las personas. Si usted eso practica, ya no siga quemando a las personas. Es poner en vergüenza a alguien. Digámoslo más o menos al buen chapín, sería sonrojarlo a uno. Pero ¿qué otras formas de expresarlo tendríamos? Avergonzar. Digamos, mis tías, que ya son bastante grandes, siguen usando la palabra está mish. Mish, es decir, cuando llegan niños y no le quieren saludar es que está mish. Está mishado. Es como está avergonzado, por eso no saluda al niño. Es decir, por eso por eso les dije antes, ya están algo grandes y siguen usando esas palabras. Es decir, ¿cómo expresamos, digamos, forma y significado? Si lo interpretamos literalmente, miren el peligro que puede significar. Entonces, aquí se hace más evidente la cuestión de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Porque hay un concepto que nos va sirviendo en todo momento. Frecuentemente un mismo mensaje debe expresarse mediante formas diferentes. Se le debe dar prioridad a la interpretación correcta del significado del mensaje. Los traductores deben buscar la equivalencia funcional, pues solo esto le hace justicia tanto al idioma original y su cultura, como al idioma receptor y su cultura. Dios está a la puerta y llama. ¿Hay un texto que es así? Bueno,
¿Cómo lo interpretaríamos o se lo explicaríamos a alguien o a una cultura donde por lo general no usan puertas? Entonces, no es que Dios esté tocando a la puerta. ¿Qué es lo que nos quiere decir este mensaje? Que Dios siempre está al tanto, que está ahí insistiendo. Entonces, se corre peligro de interpretarlo al pie de la letra, que hay una puerta, y no necesariamente hay una puerta. Las personas que pertenecen a culturas distintas tienen por lo mismo distintas visiones del universo, diferentes formas de relacionarse con el prójimo, diferentes sistemas para clasificar las entidades que conforman el mundo que los rodea. Para nuestra cultura, digamos, nosotros cuando oímos tronar los cielos, cuando va a llover, no creemos que es una lucha de dioses, que están bravos entre ellos y que por eso se pelean, y entonces cuando vence el malo es que llueve, cuando vence el bueno no llueve. Por lo menos yo digo que no lo creemos así, pero hay culturas que lo siguen creyendo así. Aunque hay cristianos que también siguen creyendo que Dios es así. Se suele, y aquí esto es importante, se suele suponer que las lenguas constan esencialmente de un inventario léxico y que entre los vocablos de dos lenguas cualquiera hay un alto grado de correspondencia semántica. Eso está así como muy enredado. Es decir, las palabras de una lengua significan lo mismo que de otra lengua cualquiera. Es decir, se considera que para traducir lo único que yo necesito es un diccionario y voy encontrando esta palabra y la traduzco en español. Y así, y así. Ahora, pongamos este ejemplo. ¿Cómo traducimos coffee break? Miren aquí. Generalmente lo entendemos como un receso. A ver, ¿será que esto realmente significa receso? Tampoco significa refacción. Literalmente tendría que ser como quiebre de café. Entonces imagínense si yo les dijera, bueno, ahorita vamos a tomar 15 minutos para un quiebre de café. ¿Entienden? Entonces, no solo es traducir la palabra como tal, sino la esencia del mensaje que contiene eso. Es decir, cuando uno llega y dice coffee break, uno es lo primero que mira cuando va a llegar a una convención así de día, donde están los coffee breaks, digamos, para el descanso. Pues eso significa receso. Entonces no solo es encontrar el significado de la palabra y traducirlo. Entonces miremos ejemplos de lo que estamos hablando. Mateo 28, 19 al 20. Aquí le corté un pedacito al final porque nos va a servir solo eso. Es de la versión Reina Valera 1960. Esa es una escritura que la tenemos súper conocida. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí a propósito marqué 3 elementos importantes, pero yo les pregunto, ¿qué significa ese texto para nosotros hoy en día? La misión central de la tarea de la iglesia. A ver, ¿será que significa 4 cosas distintas? Que en un primer lugar sería ir, en un segundo lugar sería hacer discípulos, en un tercer lugar sería bautizarlos, en un cuarto lugar sería enseñarlos. ¿Será que significa eso? ¿Quiénes dicen sí y quiénes dicen no? No. Pero podría pasar eso. A ver, antes de seguir con eso, solo quiero que miremos algo.
básicamente los textos que hoy han sido traducidos a la Biblia aparecieron de esta forma. Como código, como rollos, es decir, que cuando uno iba leyendo iba enrollando una parte y desenrollando la otra para poder ir leyendo, o como código, que es como más el ejemplo de los libros. Eso sería un rollo. Y entonces, hay algunos que se les llama minúsculos porque solo tienen letras minúsculas. Es decir, no hay letras mayúsculas, solo minúsculas. Esos o se les llama unciales también. Perdón, los mayúsculos son los unciales, que solo con letras mayúsculas. Eso es griego, por eso no, pero es griego, digamos, miren, son mayúsculas y minúsculas. Créanme lo que les estoy diciendo. Digamos, algunos aparecieron, digamos, el papiro P52, solo consta de estas dos partes. Ni siquiera hay completos versículos, pero apareció de esa forma. Ese es el papiro 66, que ya está un poco más. Digamos, el códice sinaítico, que sí ya es como más completo, que contiene casi. El códice alejandrino, el Vaticano, se le llama así porque está guardado en la ciudad del Vaticano, es decir, no es que no lean una Biblia, si la tienen. Y otras cuestiones. Pues, pero la cosa es que tengan idea de cómo fueron apareciendo. A partir de esto se ha hecho la traducción y la corrección del texto original, que las sociedades bíblicas es el que se encarga de distribuirlo, pero a partir de eso, es decir, miren, y solo del Nuevo Testamento hay más de 5.000 copias. No todas completas, es decir, cuando hablamos de copias, es decir, que algunas solo contienen un par de versículos, otras solo un capítulo, pero 5.000 copias. Algunos textos de Aristóteles, el gran filósofo, solo tienen 6 o 7 copias. Y para que la crítica textual dé por válido un texto, tienen que haber por lo menos 10 copias. Es decir, que es más probable que lo que está en el texto bíblico sea verdad, porque son más de 5.000 copias, que lo que dijo Aristóteles, que no hay ni siquiera 10 copias para hacer una constatación exacta de su texto. Pero, ¿a quién le dan más importancia y más seguridad? Aristóteles, porque es filósofo, no es ignorante evangélico cristiano. Pero me entienden, es decir, desde la misma ciencia se pueden validar muchas cuestiones, es decir, hay más razón de que lo que está escrito en la Biblia sea cierto que lo que escribió Aristóteles. Bueno, solo eso era un... Y tenemos que saber que del texto bíblico no hay ningún manuscrito original. No hay ningún manuscrito original. Todos son copias de copias de copias. Eso tenemos que saberlo. Es decir, cuando usted le diga, el original griego dice, no hay original. Lo que nos ha llegado es copias de copias de copias de copias. Como la Plaza de la Mate, digamos, solo. Bueno, ejemplos. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vuelvo a preguntar, ¿será que este texto nos da la pauta? ¿Puede ser posible entenderlo como 4 partes o 4 acciones que tenemos que hacer? Ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. ¿Puede ser? Puede ser. Es decir, cuando uno se acerca al texto y lo lee en español, dice, no, aquí está claro. Ir es lo primero. Luego hacer discípulos. Luego bautizarlos. Y luego enseñarles. Puede ser. Es decir, cabe la posibilidad. Si lo leemos en el texto.
palabra. Pero miren cómo lo traducimos en español. ¿Cuántas palabras usamos para traducirlo en español? Hacer discípulos. ¿Cuántas palabras hay ahí? Dos. ¿Y en el griego? Juan, muy bien. 1. Ahí hay una traducción. Es decir, de una palabra hacemos dos. ¿Por qué hicimos eso? Porque el griego sí permite que un verbo como hacer discípulos se escriba en una sola palabra. El español no. Ahí hay una diferencia. Pero miren, pues expliquemos otra cosa. ¿Qué significa cuando decimos hacer discípulos? Pongamos un ejemplo. Hace tu tarea. ¿Qué es lo que estoy? Presente. Una orden. Es una orden. Eso en nuestra gramática castellana o española se conoce como el modo imperativo, cuando damos órdenes. Apúrate vos. Es una orden. Vení para acá. Esa es una orden. Estamos hablando en un modo imperativo. Pero en el idioma castellano, en el español, el imperativo no le asigna ningún tiempo gramatical. Es decir, el imperativo no puede ser ni en futuro, ni en pasado, ni en presente, porque es una orden. O sea, no se conjuga en pasado ni en futuro. Es una orden. Hacer discípulos. Una orden. Háganlo. Ya no dice si ahorita, o mañana, o fue ayer, no. Hacer discípulos. Es una orden. La diferencia con el griego, que también es un imperativo, pero sí hace distinción de tiempo. ¿Cómo? Dice uno rápido. Es decir, ¿cómo hacemos para hablar de una orden en pasado? ¿Alguien me puede decir una orden en tiempo pasado? Hiciste cultura. Hacé tu cama ayer. Desde nuestra, a ver, aquí estamos hablando, miren pues, aquí estamos hablando tanto de lenguaje como de cultura. Nuestro lenguaje no lo permite. Por tanto, desde nuestra cultura de idioma castellano, no podemos pretender ordenar el tiempo pasado. Siempre va a ser ahorita, en el instante. En cambio, el griego sí lo permite. Ahora, aquí el problema es, ¿y entonces cómo lo traducimos si nosotros no tenemos esas formas gramaticales para traducirlo? Y ese sí es un clavo, y un clavo grueso. ¿Cómo hacemos para que lo que el escritor del Evangelio quiso representar nos llegue a nosotros tal como el escritor lo quería enseñar? ¿Alguien se le ocurre ahí alguna cuestión? Haciendo más, tal vez usando más palabras. Definitivamente, lo primero que tenemos que hacer es un circunloquio, es decir, de darle vuelta al asunto. Como cuando le mentíamos a los papás y nos decían que les dijéramos la verdad. Y empieza uno a darle la vuelta al asunto. Bueno, ustedes no les mintieron nunca a los papás, yo sí. Y empieza uno a darle vuelta al asunto para no decir nada. No, decímelo lo que tiene que hacer. Es decir, hacemos un circunloquio. Pero hay otra forma de ejemplificar eso. Entonces, miren pues, el modo imperativo en el griego sí hace una distinción temporal. Entonces puede haber un imperativo presente, que es el que nosotros conocemos, pero también hay un imperativo aóristo. El aóristo es el tiempo pasado para nosotros, es decir, ellos no conocen tiempo pasado, conocen tiempo aóristo, que nosotros lo asimilamos al pasado, pero no es lo mismo. Imperativo presente e imperativo aóristo. Entonces, miren cómo hace la diferenciación el griego en estos dos puntos. Cuando el griego habla de un imperativo en presente, lo que está indicando en ese momento es que la orden que se está dando es de una acción que ya se estaba realizando y que se siga haciendo.
¿Ya? Es decir, cuando dice hacer discípulos, si ellos ya estuvieran haciéndolo, lo que les está diciendo es sigan haciendo lo que están haciendo. Ese sería el imperativo presente. Y el imperativo aorist o pasado lo que indica es que se ordene o que se empiece a hacer algo que no se estaba haciendo. Entonces, el texto en Mateo está en un imperativo aoristo. Entonces regresemos a nuestro pasaje. Ir y hacer discípulos. Imperativo aoristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Comiencen a hacer. Que empiecen a cumplir la función para la cual han sido llamados. Ir y hacer discípulos. Es una orden de empezar algo que no se estaba realizando. Entonces, no es que esto sea algo y esto después, sino que van unidos. El ir y hacer discípulos es lo mismo. Empiecen a hacer discípulos. Se viene la lluvia. Bueno, las otras dos cuestiones que están ahí es bautizándolos y enseñándoles. Que los textos en griego sería baptizontes, baptisterio, digamos casi tenemos la misma palabra bautizar que baptizontes y didascontes, enseñar. De ahí vienen las palabras como didáctica. Ya, digamos que los que son maestros o van a estudiar alguna cuestión de eso, didáctica 1, didáctica 2, no sé cómo se llama. Pero viene de esa palabra que es enseñar, didáctica. Bautizándoles, enseñándoles. Miren, empecemos aquí en el lado en español. La traducción literal de este bautizándoles tendría que ser bautizando a ellos. O enseñando a ellos. Pero así no hablamos nosotros. Si nosotros decimos ir y bautícenlos a ellos, no, ¿cómo diríamos? Bautícenlos. Por eso es que la traducción habla de bautizándolos, enseñándoles, porque ahí no iría el enseñándolos, eso no lo usamos, entonces lo cambiamos. Entonces no es solo traducir literal. Lo segundo es que para traducir este verbo del griego usamos el gerundio en español. ¿Cuál es el gerundio? Saltando, corriendo, exacto, todas esas terminaciones. En español, el gerundio siempre se usa como un verbo auxiliar. Es decir, el gerundio no funciona si no tiene un verbo principal que le dé sentido a este. Es decir, estoy corriendo. Es decir, ¿cuál es el verbo principal y cuál es el verbo auxiliar? El principal es estoy, o es verbo ser o estar, y el auxiliar es corriendo, que indica que es la actividad que estoy haciendo, estoy corriendo. O como un adverbio que califique, el adverbio sirve para calificar el verbo, o cambiar o modificar el verbo. Y en el español tampoco se le asigna persona o número al gerundio. Es decir, estamos corriendo. Ese es un plural. Estamos viendo llover. Estamos viendo. Ese está el gerundio. Pero también puedo decir estoy viendo. Ese es un singular de primera persona. Sí, ¿se acuerdan de la gramática, verdad? Singular de primera persona. Entonces en el español el gerundio funciona para cualquier persona. ¿Qué pasa con el griego? Miren, si se dan cuenta, los dos terminan igual. Baptizontes y didascontes tienen la misma terminación, ¿sí? Son lo mismo. El verbo que se usa para esas palabras en griego es un verbo que se llama participio. Y se le llama participio porque participa del carácter de ser verbo, pero también puede ser un adjetivo.
A ver, ¿cuáles son los adjetivos? ¿Cuál sería el adjetivo de esta silla? La silla es... Bueno, ahí no es adjetivo. La silla blanca, ahí sería un adjetivo. La silla blanca, el adjetivo sería blanco. Pero nosotros los verbos no los usamos como adjetivos. El griego sí usa verbos como adjetivos. Y ahí hay un cambio terrible en la forma de entender el idioma. El participio lo que hace es enumerar acciones secundarias del sujeto del verbo principal. Sujeto del verbo principal. Bueno, regresemos al texto. ¿Quién es el sujeto del verbo principal en este texto? ¿Cuál es el verbo principal? Ir. ¿Quiénes son los que van a ir? Digamos, sí, somos nosotros, pero en el texto, ¿quiénes son? Los discípulos. Los discípulos. Ellos son el sujeto principal. Sí, es que digamos, al hacer la traducción para nuestro tiempo, sí somos nosotros los que nos llamamos seguidores de Cristo, pero en el texto son los discípulos. Entonces, si los discípulos son el sujeto principal y el verbo ir es el verbo principal, los participios bautizando y enseñando lo que están haciendo es calificando el verbo principal. Perdón, el verbo principal es hacer discípulos. Hacer discípulos. Entonces, miren pues, lo que el texto en griego nos está diciendo aquí es que el hacer discípulos consta de dos elementos: bautizar y enseñar. ¿Por qué? Porque el participio es calificación del verbo principal. Entonces, lo que el texto nos quiere decir es que para poder hacer discípulos, o la forma en que nosotros tenemos que hacer discípulos es de dos maneras. Uno es bautizarlos y otro es enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. A ver, por eso no es casualidad que en los domingos, cuando las personas se reúnen en la iglesia, se les enseñe el texto bíblico. ¿Por qué? ¿Dónde está contenido todas las cosas que Dios ha mandado? En el texto bíblico. ¿Por qué? Porque el texto bíblico contiene la revelación de Dios, o el texto bíblico es la revelación de Dios. Entonces, como ahora ya saben griego, les pregunto, ¿será que este pasaje nos da la pauta para interpretar 4 momentos distintos en el trabajo de los discípulos? ¿Por qué no? Solo una cosa. ¿Por qué? Por el bendito verbo participio, porque así lo escribió el escritor que puso por escrito el texto de Mateo. En la intención de él no estaba separar 4 momentos distintos, sino que uno solo, hacer discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bautizando y enseñando. Por eso tampoco es casualidad que la iglesia primitiva y la iglesia del segundo siglo, para bautizar a las personas, hicieran la catequesis, que digamos hoy en día la iglesia católica se ha quedado con ese nombre, digamos la iglesia evangélica casi no lo usa, pero eso es el catecumenado, es decir, le enseñaban a los futuros miembros de la iglesia cristiana qué era lo que significaba ser cristiano, y cuando ellos entendían qué significaba, se bautizaban. Eso debió que haber pasado un tiempo que ya se empezó a hacer primero la enseñanza y después el bautismo, porque por ejemplo vemos a Pedro que se convierte en 5,000 y de una vez se bautiza. Aparentemente es lo que miramos nosotros en el texto. Sí, qué bueno que hizo la palabra aparente, porque ellos sí sabían en lo que se estaban metiendo. Decía, ellos sí sabían a quién estaban esperando, que era el Mesías. Incluso con el eunuco, digamos, cuando dice, ¿qué impide que yo me bautice? Es decir, ella había leído el texto bíblico. Lo que no había cachado al final de cuentas era el punto central de la revelación en Cristo. Es decir,
sea, yo tampoco hay que decir que el que se quiera bautizar no lo bauticemos. Pues. O no sé yo, ahí sí cada quien sabrá cómo es su iglesia, mejor. Ahí mejor ya no digo nada. La cuestión aquí es, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Es decir, para ser discípulos es bautizarles y enseñarles el texto bíblico. Punto, no hay más. No hay más. Lo demás es extra. Pero son esas dos cosas básicas. Bueno, eso fue de traducción, digamos, como muy de lenguaje. Pero miremos algo cultural que son las comidas en el Imperio Romano. El Nuevo Testamento se escribe fundamentalmente en el momento del Imperio Romano en el primer siglo. Y sobre todo en el mundo mediterráneo, digamos el mar Mediterráneo. Ahorita. Volvamos a este. El Mediterráneo es esto. Pero el Mediterráneo llega, digamos, hasta las costas de Italia, incluso hasta las costas de España. Sabemos que el mar Mediterráneo. Entonces, toda esa área se conoce como el mar Mediterráneo. Toda esa área abarcó el Imperio Romano. Entonces, sigamos. Las dietas fundamentales, o la dieta, o la forma de comer fundamental en el Imperio Romano era el trigo, el aceite de oliva y el vino. Vemos que esas eran como las comidas fundamentales. Constituían el fundamento de la dieta romana. A ver, en Guatemala, ¿cuál es la dieta fundamental? Frijoles. Vaya uno donde vaya hay frijolitos. Y tortillas. El queso, la crema. Yo, digamos, en mi casa desayunamos y cenamos frijoles. Siempre, constantemente. Y si hay carnita asada, almorzamos frijoles. Es decir, el frijol fundamentalmente en Guatemala es el frijol. Con el trigo se hacía el pan, obvio, ¿verdad? Que era el principal alimento, el pan. Por eso es que vemos que en todo el Nuevo Testamento se menciona el pan por todos lados. Además, hay una especie de galleta que servía de alimento a las tropas en campaña. Es decir, acuérdense que para mantener un imperio, lo que primero que se necesita es un ejército de grandes dimensiones. Digamos, al crecimiento del ejército en el Imperio Romano se le conoce como la Pax Romana, que es Pax Romana. Y eso lo que hacía era que, digamos, el emperador, cuando el ejército conquistaba tierras, establecía fronteras. Y lo que hacía en esas fronteras era establecer una guardia de soldados. Por eso el ejército al final creció demasiado. Porque mientras más grande era el imperio, más soldados necesitaban. Eso también fue una de las formas en que empezó a decaer el imperio, porque se gastaba demasiado en sostener un ejército. Entonces, había que alimentar a esos soldados. Entonces, del trigo se sacaba también esa galleta especial para los soldados. Y también habían unos panes en forma de corazón que los emperadores regalaban al pueblo. Por eso aquella frase que hoy en día todavía se utiliza, pan y circo. Es decir, los emperadores al pueblo le dieron pan y circo. El circo era el circo romano, las guerras, las luchas. Y la gente feliz ahí viendo a todos los gladiadores luchar y el emperador haciendo lo que él quería. Y aparte le regalaba su comidita. También tenían 3 comidas como nosotros lo acostumbramos a hacer. Por la mañana se tomaba un pequeño desayuno, que por lo general era pan y frutas. Al mediodía, y el desayuno se le llamaba yentáculo. Yo estuve buscando qué significa literalmente, pero en todos los lugares lo traducen como desayuno. Es decir, no había una traducción literal, sino el equivalente que nosotros usamos a desayuno. El mediodía era el prandium o comida rápida e informal. Es decir, algunos lugares hoy en día el almuerzo es la comida más importante. Digamos, algunos ya no cenan y el desayuno más o menos, pero el almuerzo le meten todo. Para ellos, en el Imperio Romano,
atendiendo a la gente. Se realizaba al caer la tarde y por lo general se extendía hasta bien entrada la noche. ¿Por qué? Porque después de la cena, terminaban de cenar, se echaban su vinito, tranquilos, y luego habían espectáculos, digamos que llevaban algún cantante, qué sé yo. Por eso era la cena lo más importante. La cena, a la que en determinadas ocasiones podían tener acceso no solo los amigos distinguidos de la casa, sino también personas de inferior condición social, integrados en la clientela, así se le llamaba al grupo que rodeaba a un padre de familia, contribuyeron a la institución reconocida y admitida por todos. Y la cena, que era común en el Imperio Romano, permitió encubrir las reuniones litúrgicas y eucarísticas de la iglesia primitiva. ¿Por qué no los perseguían cuando se reunían y hacían las cenas? Porque era una costumbre. Es decir, la iglesia cristiana nació fundamentalmente en esas cenas. Se juntaban a cenar, se unían a cenar y luego de la cena se levantaba Pablo y les decía, bueno, hoy les quiero hablar de cómo es que va a ser la venida del Señor. Y empezaban. Y entonces, por eso es que lo veían normal, porque así se hacían las comidas. Entonces no miraban como algo extraño que se reunieran en las casas. Fundamentalmente se reunían en casas. Entonces leamos Hechos 37. Leamos Hechos 37. Y aquí tenemos un texto que nos ejemplifica bien la cultura de aquel entonces. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Eso nos refleja bien el contexto cultural en el que se está moviendo el cristianismo primitivo. Es decir, por eso no es casualidad que, digamos, nuestra Santa Cena sea partir el pan y tomar el vino. Es decir, era la comida que comúnmente se comía en ese entonces. ¿Cómo celebraríamos hoy, digamos, la cena del Señor en un contexto geográfico donde no encontráramos ni pan ni vino? O jugo de uvas o lo que queramos llamarle. ¿Cómo la celebramos? ¿Será que nos quedamos sin celebrarla? Les pregunto. Ven, digamos, no respondan, digamos que les quede ahí de la cabeza, pero miremos el contexto histórico en el que se está desarrollando. Es decir, quizás si hubiese sido en Estados Unidos de hoy en día, quizás en lugar de decir partir el pan hubiese sido partir la hamburguesa, qué sé yo. No sé, digamos, hay que entender ese contexto. Es decir, y ahí no estamos desvalorizando el texto bíblico, lo estamos poniendo en su verdadero significado. Es decir, no es lo cultural, no es lo histórico, lo geográfico, lo que determina el mensaje de Cristo o el mensaje de Dios. Es lo universal y ahistórico que se contiene en el texto bíblico. Y hay que tratar de escarbar y encontrar ese mensaje. Primera de Corintios 11, 20 y 22. Cuando, pues, os reunís vosotros, digamos que aquí ya podríamos hablar de una traducción, es decir, ¿quiénes hablamos así hoy en día? Os reunís vosotros. ¿Cómo podríamos decirlo? Cuando nos reunimos.
es vosotros. ¿Cuándo pues ustedes se reúnen? Incluso podríamos quitar el ustedes. ¿Cuándo pues se reúnen? Tiene el mismo sentido. Acuérdense que creo que sigue siendo la Reina Valera 60. Unos de mis amigos molestaban a su abuelita porque ella así hablaba. Y decían que una vez les había dicho: ¿ya te habéis lavado los dientes? Es decir, que dientes no. Y la molestaba porque siempre hablaba así, y a vosotros os digo, no sé qué. Y eran de Zacapa. Era bien chistoso, ¿verdad? Bueno, sigamos con esto. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué es lo que está pasando aquí en 1 Corintios? O en la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que les está regañando Pablo? Desorden. ¿El desorden en qué? Pero miren, pero ahí hay un elemento, dice: cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pensemos en lo que acabamos de hablar, es decir, cuando se juntaban a comer, también comían como acaban de comer ustedes hoy en día. Por eso es lo que les está criticando ahí, que es que en esa cena, en esa comunión que tienen, no, digamos, los que tenían, no le dan a los que no tienen. Por eso dice, algunos, y uno tiene hambre, y otros se embriagan. Por eso es lo que están haciendo ustedes, eso no es la cena del Señor. No se están juntando como un solo cuerpo en Cristo. Y eso es importante, por eso hay que pongamos a veces el contexto con la cita que ya mencionamos. En Cristo no hay ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, y etc. Es decir, esas diferenciaciones no tienen por qué existir. Entonces, vemos cómo, digamos, hay que entender también el contexto cultural en el que se está desarrollando. ¿Estamos? Bueno, entonces solo para ir concluyendo, volvamos otra vez al punto de partida. La Biblia contiene la revelación de Dios. Biblia, digamos, el texto bíblico como carácter histórico y la revelación de Dios como carácter ahistórico, que funciona para todos los tiempos y en todos los lugares. Y recordemos siempre el ciclo. Para que haya teología o una buena teología tiene que haber traducción. Y para que después de esa teología a las personas de verdad les llegue la Biblia, también tiene que haber una traducción. Es decir, cuando enseñamos la Biblia tenemos que hacer dos traducciones. Lo que captamos del texto bíblico y de lo que captamos enseñarle a las personas y que entiendan lo que es el texto bíblico. Si no, deja de ser bíblico. Entonces, ahí estamos, un gusto haber estado con ustedes. Solo me pidieron que les dejara una tarea. Entonces, me obligaron. Es el mundo de significaciones en el que estamos, que hay que enseñar y dejar tareas. Miren, que la tarea es esta: que escojan un pasaje de la Biblia, digamos, que tenga su principio y su final, ¿verdad? No capítulos, sino que un pasaje donde inicie la idea y termine la idea, y en ese pasaje descubran o traten de descubrir los elementos que son culturales e históricos del texto. Es decir, si encuentran alguna palabra, traten de ver si es un uso cultural o es un uso teológico, es decir, si de verdad eso es lo que quiere decir. Busquen si tiene comidas, bebidas, lugares, incluso geografía. Es decir, si dice que se subió a un árbol, tiene un sentido ese se subió a un árbol, si no, no lo hubieran escrito. Es decir, y luego bajó a la ciudad. Eso también tiene un sentido, porque si no, no hubieran puesto que bajó a la ciudad.
Es decir, si dice bajó, revisen de dónde viene, por qué salió de ese lugar, a dónde llegó, por qué donde llegó dijo esas palabras. Y entonces ahí analicen la época, el espacio, la geografía y la cultura que se está desarrollando en ese lugar. Que el pasaje sea libre, digamos, ustedes pueden escoger. ¿Es individual la tarea? Sí, es individual. ¿Y tiene alguna cantidad máxima o mínima? Una página, digo yo. No vayan a copiar el pasaje, ¿verdad? Solo dicen cuál pasaje es y ponen los datos importantes. Pero una página, es decir, no es un sermón de media hora, ¿verdad? Bueno, escogen un pasaje que sea completo, es decir, que tenga el inicio del pasaje y el final. Lo ideal sería que agarraran Una parábola. un pasaje de los evangelios, porque ahí dice, y aconteció que no sé qué, y luego, y acaba la narración. Eso sería lo ideal. Y que busquen el momento histórico, el espacio geográfico y la cultura que se está desarrollando. Es decir, y se quitó las sandalias. Eso es cultura. Eso es cultura. No dice se quitó los Nike. ¿Me entienden? Es decir, no dice se quitó los Némesis de Messi, ¿verdad? Digamos, los zapatos de Messi. Es decir, se quitó las sandalias y se recostó. ¿En dónde se recostó? ¿Por qué se recostó? Eso es lo que tiene que buscar. Gracias. Bendiciones.